Soy alto como una escopeta e igualmente ruidoso, dijo en una oportunidad Truman Capote a un periodista. El 30 de septiembre de 1924, muchos años antes de que se autodefiniera de esta forma, la sureña y tranquila ciudad de Nueva Orleans veía nacer a quien sería uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Su madre, Lily Mae Fogg, se había casado con Arch Parsons en 1923 con la ilusión de huir del pequeño pueblo de Monroeville. Aún dudaba acerca de continuar con su matrimonio cuando cayó en la cuenta de que esperaba un hijo. No deseaba tenerlo, pero su marido la convenció de lo contrario. Los problemas de Truman Streckfus Parsons, como fue bautizado el niño, comenzaban antes de su nacimiento. Único hijo, Truman creció en aquel particular ambiente. El matrimonio se desbarrancaba y tanto Lily Mae como Arch hacían todo lo posible para pasar poco tiempo en casa. Cuando Truman cumplió 5 años, sus padres se separaron y lo dejaron al cuidado de sus tías solteronas en la casa de Monroeville, cerca de Nueva Orleans. La soledad sería una constante en la vida de Truman. En 1932, Lily Mae pidió el divorcio a Arch y se casó con Joseph García Capote, a quien había conocido años antes. Cubano, hijo de españoles, Joe Capote tenía un cargo importante en una tradicional empresa textil neoyorquina. Pero las peleas entre los padres de Truman continuaron. Al poco tiempo, la balanza se inclinó a favor de Lily Mae, quien ya por ese entonces había cambiado su nombre por el de Nina. Con un pedido de prisión en suspenso, Arch Parsons aceptó que el marido de Nina adoptara a su hijo, quien a partir de ese momento sería para siempre Truman Capote. Nina, de quien Truman diría que no hubo nadie peor en su vida, tenía una obsesión con su hijo. Desde chico, había mostrado un comportamiento afeminado que ella no podía aceptar. Lo llevó al psiquiatra para que terminara con lo que creía era una enfermedad y más tarde lo envió a una academia militar. La baja estatura, el cabello rubio y la voz aguda de Truman contribuían a que los demás chicos se burlaran de él, lo que le provocaba grandes sufrimientos.
Muchos eran los conflictos y las dudas del pequeño Truman, pero a los 10 años estaba seguro de algo: quería ser escritor. Tenía una inteligencia singular. De chico se había convertido en un excelente relator de cuentos y había aprendido a leer antes de ir a la escuela. Truman pasó por diferentes colegios y en 1939 una nueva mudanza llevó a la familia a Connecticut. Allí comenzó a desarrollar su personalidad. A los 16 años ya sabía que era homosexual. Sabía también que era muy diferente al común de los chicos de su edad, pero aprovechó esa cualidad para transformarse en el centro de la atención en todo momento. Escribió sus primeros relatos escolares y su profesora de inglés, Catherine Wood, lo estimuló para que continuara haciéndolo. De regreso en Nueva York, Truman comenzó a relacionarse con jóvenes de la alta sociedad e hizo especialmente amistad con Oona O'Neill, quien sería la mujer de Charles Chaplin, Carol Marcus y Gloria Vanderbilt. El llamativo grupejo se dedicaba a visitar bares y pubs, en especial el Morocco y el Stork Club. Allí comenzó su romance con el jet set. Los ricos y famosos formarían de ahí en más parte de su vida. Claramente, el colegio no era algo que le interesara a Truman y lo abandonó antes de terminarlo. Las lecturas que hice por mi cuenta tuvieron más importancia que mi educación escolar, que fue una pérdida de tiempo, y acabó a mis 17 años, cuando solicité y conseguí un empleo en la revista The New Yorker. Escribiría en 1969. Truman presentó algunos relatos breves en The New Yorker, pero invariablemente fueron rechazados. Incluso uno de ellos fue devuelto con una nota que decía: muy bueno, pero de un romanticismo ajeno al de esta revista. El joven escritor no se dio por vencido y se dirigió a otras revistas literarias donde sí los publicaron. En 1944 dejó la revista y volvió a la casa de sus tías en Monroeville, con la intención de dedicarse puramente a escribir.
El pueblo le traía recuerdos de su infancia y sobre esas imágenes que llegaban a su memoria, planeó y comenzó a escribir el que sería su primer libro. Otras voces, otros ámbitos, fue un intento de exorcizar mis demonios. Un intento inconsciente, del todo intuitivo, pues yo me negaba a reconocer que a excepción de unos cuantos incidentes y descripciones, era realmente autobiográfico, diría Capote. A los 20 años, comenzó con su vida de escritor. Entusiasmado con su libro, alquiló una habitación a una familia humilde en el barrio francés de Nueva Orleans y se mantuvo alejado de sus conocidos para poder concentrarse en su labor. Por primera vez se alejaba de su familia y se sentía libre. Sin embargo, otros eran los sonidos que atraían al joven Capote, y al poco tiempo decidió volver a su amada Nueva York. En 1945, la revista Mademoiselle publicó Miriam, un relato breve que sería recordado durante muchos años. Al poco tiempo, Harper's Bazaar publicó Un árbol de noche, un relato tan escalofriante como el anterior. Muchos otros cuentos aparecieron en estas revistas, algunos terribles y siniestros y otros encantadores y divertidos. La personalidad de Truman aparecía plasmada en los relatos. Capote se perfilaba como una prometedora figura de la generación de posguerra y el ambiente intelectual comenzó a fijarse en él. Con sus 21 años, se convirtió en el niño prodigio y mimado de los literatos y personalidades de la alta sociedad. Así conoció a la escritora Carson McCullers, a Jean Cocteau, Catherine Ann Porter, John Malcolm o Dorothy Parker. Al poco tiempo, consiguió un contrato con la editorial Random House para publicar su primer libro. En mayo de 1946, Truman viajó a Yarrow, una colonia de escritores y artistas cerca de Saratoga Springs. El ambiente propicio para el trabajo, tanto como para la diversión, lo reconfortaron y se entregó a su libro y a hacer amigos. A esta altura, Truman tenía 22 años, medía 1,55 m, tenía una voz aflautada y un flequillo rubio que le daba el aspecto de un chico de 12 años. Todos los escritores y literatos que llegaban a Yarrow estaban ansiosos por conocer al niño prodigio. Uno de ellos era un académico de Harvard dedicado al estudio de la literatura. Newton Arvin, de 45 años, sería su amante, maestro, admirador y casi un padre durante 3 años. Al finalizar su estadía en Yarrow, su vida continuó en Nueva York. Escribía, publicaba cuentos, visitaba a Newton Arvin en su casa de Northampton y asistía a fiestas. Las continuas borracheras y peleas de su madre con Joe empezaban a molestarlo cada vez más y alquiló una habitación en una casa de Brooklyn. Allí realizaba reuniones con viejos y nuevos amigos,
como el escritor Tennessee Williams, Marlene Dietrich, Gore Vidal y Anaïs Nin. En 1947, 2 años y medio después de haber comenzado a escribirlo, Capote concluyó Otras voces, otros ámbitos. La distribución de la novela a principios de 1949 fue un éxito y la crítica también. Capote se dispuso a realizar el que sería el primero de sus numerosos viajes a Europa, hasta entonces desconocida para él. La escasez de la posguerra le mostraron a Londres y París con dificultades, pero se encontró con una excelente recepción. En Londres, conoció a escritores como Evelyn Waugh o E.M. Forster, el inglés más admirado por Capote, y en Tánger se encontró con Paul y Jane Bowles y toda la bohemia que vivía a su alrededor. En París, conoció a Albert Camus, con quien aseguró haber tenido una relación amorosa. Y Jean Cocteau le presentó a Colette, quien tras conversar con él e iniciarlo en el arte de coleccionar antiguos pisapapeles de cristal, le dijo: «Ahora comprendo que lo que me dijo Jean es cierto». Me dijo: «No te dejes engañar, querida. Parece un ángel de 10 años, pero no tiene edad y posee una mente perversa». De regreso a Nueva York, Truman conoció a Jack Dunphy, escritor y ex bailarín, quien sería su pareja durante más de 20 años. A partir de ese momento, la vida de Truman Capote puede resumirse en continuos viajes a París, Londres, Venecia, Sicilia, Tánger y pequeños pueblos europeos, donde pasaba temporadas en busca de inspiración y concentración para su tarea de escritor, casi siempre rodeado de amigos y gente querida. Pero siempre regresaba a la ciudad que más amaba. Aunque puedo pasar largas temporadas en la soledad de las montañas o junto al mar, soy en esencia un hombre de ciudad. Me gusta el asfalto, el sonido de mis pasos en el asfalto, los escaparates a rebosar, los restaurantes abiertos toda la noche, las sirenas en la noche. Es algo siniestro, pero vivo. Tiendas de libros y de discos que si te vienen las ganas puedes visitar a medianoche. Y en este sentido, Nueva York es la única ciudad del mundo.
Truman se mudó al departamento de Jack Dunphy, donde lo visitaban sus numerosos amigos, y a principios de 1949 publicó Un árbol de noche, compuesto por 8 relatos breves, y entregó a su editor 9 relatos de viajes escritos en diferentes momentos de su vida, que se publicaron en 1949 bajo el título de Color Local. En la novela El arpa de hierba, Capote volvió a los recuerdos de su infancia, pero con una nostalgia que no estaba presente en su primer libro. Tras la publicación de la novela en 1951, la adaptó para presentarla en Broadway. La obra fue la primera de una larga lista de fracasos en comedias teatrales. Un verano de 1952, mientras descansaba en Roma, Humphrey Bogart y John Huston, que intentaban filmar un policial, se acercaron a él. El guión que tenían no los convencía. Así fue como dejaron en manos de Capote el guión de El golpe del diablo, que se filmó en Ravelo con Jennifer Jones, Gina Lollobrigida y Peter Lorre. La película se convirtió en una comedia de misterio con personajes interesantes y diálogos ingeniosos. Humphrey Bogart llegó a hacerse muy amigo de Capote. Al principio produce incredulidad, de tan raro que es, pero luego uno querría tenerlo siempre a su lado, le escribía Bogart a Lorraine Bacall. A fines de 1953, Truman recibió en Italia la noticia de que su madre, en medio de una crisis depresiva, había intentado matarse con una sobredosis de calmantes. Regresó a Nueva York desesperado, pero Nina murió en enero, poco antes de cumplir los 49 años. Truman se refugió en la escritura de una comedia musical para Broadway, Casa de Flores, inspirada en un viaje a Haití. La obra duró 5 meses en cartel y se sumó a la lista de fracasos teatrales de Capote. En 1955, Truman fue convocado para relatar lo que sería la primera incursión cultural de Estados Unidos en la Rusia socialista. La Everyman Opera presentaría en Leningrado y Moscú Porgy and Bess. La compañía, mayormente constituida por actores negros, se sentía protagonista de un gran momento histórico. Pero Capote prefirió escribir una serie de divertidos relatos con minuciosas descripciones de los 94 componentes de la compañía. Tras el éxito de esos relatos, decidió realizar una hazaña similar con la película de Josh Logan, Sayonara, que se filmaría en Kioto con Marlon Brando. Pero Logan, prevenido, no lo dejó acercarse a la filmación y recomendó a Brando que hiciera lo mismo. Desafiando al destino, el gran actor invitó a Capote a cenar.
Con su estrategia de revelar un secreto propio para que el entrevistado hiciera lo mismo, Truman lo condujo por todos los vericuetos de su vida y el resultado se publicó en The New Yorker meses después, para sorpresa de Brando, quien desde ese día lo detestó. En 1958 salió a la venta la novela Desayuno en Tiffany's, que resultó un éxito total. Las amigas del escritor se disputaban el haber sido la inspiradora de Hollywood Lightly, la alocada protagonista. Capote comenzaba a idear Plegarias atendidas, una gran novela donde describiría a los personajes de la alta sociedad, obra que se vería interrumpida infinidad de veces. Durante toda su vida, Capote mantuvo relaciones de amistad con numerosas figuras del jet set. Admiraba a las mujeres hermosas y con clase, como él decía, y llegó a tener grandes amores con chicas ricas como Bev Paley, Lee Radziwill, Pearl Bailey o Zee Guest. Mientras Capote viajaba en sus yates a las islas del Mediterráneo, las divertía y aconsejaba en cuestiones relativas al amor y a la vida en general.